¿cómo estás? Buenos días, soy Paula Hinojosa y estamos en una transmisión más de tu programa Echando Chal con Pau, un programa que te llevará a conocerte, aceptarte y crecer en todas las áreas de tu vida. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos un tema bastante interesante, de hecho un tema que será consecución del tema de la semana anterior, porque estábamos hablando acerca de las creencias. No sé si lo recuerdas muy bien. Si tú no has visto el programa de la semana anterior, no te preocupes, que comenzaremos casi desde cero, hablando específicamente ahora del inconsciente. Pero te invito a ir hacia atrás, ya sea en mi página o en el canal de YouTube, para que también puedas retroalimentarte y ver un poquito más acerca de las creencias. Pero bueno, pues como ya lo habíamos prometido, el día de hoy hablaremos específicamente del inconsciente y cómo es que el inconsciente tiene ciertos efectos en nuestra vida, positivos o negativos. Pero antes de comenzar, quiero mandarles un abrazo y un beso de corazón a corazón a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo desde Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Canadá, Estados Unidos, España, Lisset, mi stalker en la distancia hasta la India y obviamente toda la República Mexicana. Un besote y muchísimas gracias por hacer posible su programa Echando Chal con Pau. Y bueno, pues también hoy quiero hacer mención a un día muy especial. Hoy estamos justo celebrando lo que es la independencia de México, así es que también para todos los que están en casita descansando, ya que es un día inhábil, bueno, pues también les mando un beso y un abrazo, y definitivamente creo que ahora que estamos hablando del inconsciente nos funcionaría mucho de verdad sabernos, sentirnos y pensarnos independientes, porque a pesar de todas las cosas negativas que pudieran estar pasando en nuestro país, déjenme decirles que la libertad está en nuestra mente, así es que vamos a sentirnos libres, vamos a vibrar en esa libertad, vamos a ver lo positivo y lo hermoso que tiene nuestro país, porque nuestro país tiene grandes riquezas, tiene a nosotros los mexicanos que nos queremos como hermanos, que somos realmente grandes aliados, que estamos siempre en las buenas y en las malas, tenemos un excelente clima también, un clima muy privilegiado, tenemos playas, tenemos bosque, tenemos de verdad grandes riquezas, así es que vamos a observar las riquezas siempre y dejemos obviamente que todo comience a vibrar en positivo para nuestro país y obviamente para todos los países hermanos, ¿cierto? Así es que bueno, pues también un abrazo para todos los que se encuentran en sus casitas descansando hoy 16 de septiembre. Y pues bueno, vamos a arrancar con este tema tan interesante, es un tema dedicado al inconsciente. Y no sé si has escuchado hablar de precisamente como tal del inconsciente. Bueno, mira, pues te voy a platicar de una forma muy sencilla y muy breve. Nosotros en nuestro cerebro tenemos dos funciones primordiales que regulan nuestras actividades diarias, ¿sí? De alguna manera, una está a cargo del consciente y otra está a cargo del inconsciente. El inconsciente es esa partecita de nuestro cerebro que hace incluso de administrador, ¿no?, de las funciones sin que nosotros tengamos que estarlas pensando, programando de alguna manera. El inconsciente es el responsable del 93% de todas las funciones de nuestro organismo, como también de nuestras acciones. Esto es, cuando nosotros estamos respirando, realmente nosotros no tenemos que realizar esa función de forma consciente. Prácticamente nosotros respiramos literal en el inconsciente. Si nosotros tuviéramos que realizar esta actividad consciente, ¿tú te imaginas mientras dormimos cómo haríamos para respirar? O mientras hablamos, ¿cómo le podríamos mandar la orden consciente a nuestro cerebro para que siga manejando el proceso de la respiración, ¿no? Otro ejemplo muy claro es la digestión. Nosotros comemos y nuestro inconsciente se encarga de gestionar todos los jugos gástricos y todo lo necesario para que se lleve a cabo nuestro proceso de digestión. Si no, tú te imaginas que nosotros tuviéramos que ser expertos
en dirigir el proceso de digestión en nuestro cuerpo, y entonces en cuanto comemos nosotros tendríamos que decir, ok, en este momento genero el bolo alimenticio, muy bien, este es el momento de tragar, ok, una vez que trago voy a hacer que ahora todo el alimento se vaya por nuestro tracto digestivo y ahora caiga en el estómago y los jugos gástricos comiencen a desintegrarlo. Muy bien, ya lo desintegraron, entonces ahora vamos a generar, ahora lo vamos a pasar al sistema excretor para poder ir al baño, ¿verdad que no? Nosotros definitivamente tampoco gestionamos si existe flora intestinal, nosotros no generamos incluso si existe más o menor saliva, nosotros incluso no desarrollamos como tal de una manera consciente el proceso del lagrimeo de nuestro cuerpo, ni mucho menos activamos el sistema linfático para que nuestro cuerpo saque todas las toxinas que tiene a través de los poros del sudor y a través de la producción del sudor. Te das cuenta que todo esto es perfecto en nuestro cuerpo y en ninguna de esas funciones nosotros intervenimos conscientemente. A eso es a lo que yo me refiero con que el 93% de todas nuestras actividades y funciones están a cargo del inconsciente. Porque de otra manera no estaríamos vivos. ¿Te imaginas que le tuviéramos que decir al corazón, ahora sí late? Porque si no, imagina, en un momento en que se nos olvide decirle al corazón que tiene que latir, entonces nosotros nos moriríamos, ¿cierto? Bueno, pues entonces, sí o sí, esa es la función primordial del inconsciente. Claro, también es mantenernos vivos. Si nosotros nos esperáramos a que el proceso visual, o vamos, lo voy a decir de esta manera, cuando nosotros vemos algo, enviamos en automático una señal a nuestro cerebro para que el cerebro lo pueda traducir o lo pueda descifrar. Sin embargo, nosotros tenemos un pequeño retraso entre lo que vemos y lo que nuestro consciente asimila e interpreta. Sin embargo, existe le llamo yo como una interfaz, pero vamos a explicarlo de esta manera. Existe un miembro, un responsable, ¿no?, entre el filtro de esa información, como para decir si es urgente o no es urgente antes de que nosotros lo logramos comprender, ¿sí? A este filtro le llamamos el tálamo, y yo siempre les pongo el ejemplo cuando hablo del tálamo, porque les pongo el ejemplo del cadenero. El cadenero es esa persona que está responsable en los bares, en las discotecas, en los lugares de distracción, por así decirlo, y es esa persona que está ahí parada, incluso así como muy grandote, está parado ahí en la entrada, y esa persona como que dice, tú sí entras, tú no, tú sí entras, tú no. Al menos acá en México se acostumbra que existan esos cadeneros, ¿no? Es como una función primordial para controlar el flujo de personas a los lugares de entretenimiento, ¿bien? O podríamos decir que es el boletero, ¿no? Es el encargado de estar checando que tengas tu boleto y que puedas entrar con boleto, y si no traes boleto no entras. También esa podría ser la función del tálamo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sí o sí, entonces, regresándome al tema de la velocidad de la información, cuando nosotros vemos algo, es necesario que pases milésimas de segundos para que entonces en ese momento el cerebro lo pueda asimilar o interpretar. ¿Tú te imaginas que tus ojos observaran un león a lo lejos y de repente tuvieras que pensar conscientemente si puede ser amigo o enemigo, si ya comió o no comió? Que tuvieras que pensar que las leonas son las que cazan y los leones son unos flojos y no son los que cazan, entonces probablemente no quisiera casarte en ese momento. La verdad es que antes que eso pasara, tú ya corriste y no sabes por qué. Eso es porque el inconsciente es responsable de mantenerte vivo, de mantenerte a salvo. Entonces, vas a correr antes de tiempo. En ese momento funcionó más que tu corteza, o sea, que tu córtex o tu cerebro consciente, funcionó un cerebro que se llama reptiliano, que fue el que te hizo correrle antes de pensar si sí o si no. Sucede también, no sé si has visto, que en ocasiones hay videos de bromas, ¿no? En una ocasión tenía una charla con mi esposo porque decía, qué ridículo, ¿cómo es posible que si están viendo un muñequito, porque a veces ponían, no sé, en una parada del transporte público,
y mandaban al muñequito, al Chucky, así como fingiendo que fuera el Chucky, un muñequito de películas de terror, pseudo terror, por así decirlo, muy viejas. Y entonces estaban las personas esperando tomar su transporte y de repente aparecía el muñequito y todos, así nada, en cuanto como que alcanzaban a reaccionar que pudiera ser el muñequito, salían corriendo. Sin ni siquiera preguntarse, a ver, esto es una película de ciencia ficción, el muñequito ni existe, o sea, como, ¿dónde crees que puede hacerte algún daño ese muñequito, no? Si tú mides 2 metros, ¿cómo vas a correr ante un muñequito de 30 centímetros, no? Entonces, eso es lo que explica la existencia de el inconsciente y obviamente en función con tu cerebro reptiliano, que es el que te tienen que mantener como alerta y sobre todo vivo, ¿sí? Ese es el objetivo, mantenerte ¿qué? Vivo. El otro día tuve una charla con mi esposo y platicábamos de cómo era posible que las personas se asustaran cuando de repente hacían estos videos como de broma, ¿no? Es porque a veces no logramos percibir o razonar en cierto momento de huir y de salvarse. Como en algunos ejemplos de esos experimentos de repente sociales que realizan cuando las personas están en una parada del camión o para tomar su transporte público, luego de repente sale un monito que le llaman Chucky, que existía en una de esas películas de terror irracionales. ¿Cómo es posible que un muñequito de 30 centímetros pueda asesinar o hacer algún daño a las personas, ¿no? Pero independientemente, aunque sabemos que es una película de ciencia ficción, que no existe y tal, bueno, resulta que a esas personas que están en su parada del camión sueltan el monito o lo ponen ahí cerca y entonces las personas salen corriendo sin ni siquiera haber ni razonado, pensado qué posibilidades había de que ese muñequito te alcanzara. Para empezar, si tú mides como 1,5 metros o 2 metros, es muchísimo más tu altura, tu distancia, tu fuerza, como para que ese muñequito pueda provocarte a ti un daño. Pero te das cuenta cómo es que tú ya de alguna manera pudiste haber guardado un sinónimo a este muñequito es peligroso, ¿cierto? Entonces, esto es lo que explica el por qué tú ante cualquier situación puede ser que tengas miedo, ¿no? Porque tú ya guardaste una información previa que está generando una necesidad de estar a salvo. Entonces, eso es lo que explica también porque en algunos lugares se va la luz y todo mundo grita, ¿no? ¡Ah! Entonces, o no todo mundo, hay personas que gritan y hay personas que no gritan. ¿Por qué unas sí, por qué otras no? ¿Cierto? Porque hay personas que gritan ante una araña y hay personas que no. Bueno, aquí es donde se relaciona mucho con tus experiencias vividas y con algo que nosotros llamamos submodalidades. Nosotros a cada situación, a cada objeto, desde que estamos muy pequeños, hemos ido asignándole y aportándole submodalidades porque hemos ido guardando información valiosa de supervivencia a nuestro inconsciente, ¿sí? Y esto también activa una emoción, un estado del ser, que lo platicábamos en el programa pasado, ¿no? Esto es, yo veo un objeto, mando la información relacionada al cerebro de lo que ese objeto representa, pero al mismo tiempo también lo conecto con una emoción. Es una emoción de riesgo, es una emoción de paz, de tranquilidad, y entonces eso llega ya a formar parte del cajón del inconsciente. Así es que cuando nosotros ya experimentamos algo similar, automáticamente, o sea, tú no te logras dar cuenta, no lo percibes, pero en automático, es más, antes de que pase por tu consciente, ¿sí? Llega directamente a el tálamo y desde ahí el tálamo lo gesta o lo desarrolla o lo transfiere al inconsciente y el inconsciente actúa. Entonces, hay momentos en los que tú no logras darte cuenta por qué estás llorando y estás llorando, o no logras darte cuenta por qué te estás riendo y te estás riendo. Es porque esas actividades, esas funciones de tu existencia ya están guardadas en el inconsciente, ¿sí? Entonces, eso explica por qué hay personas que no te agradan, hay personas que sí te agradan y hay acciones tuyas
que desconoces por completo. ¿Bien? Entonces, esto es porque depositamos ya cierta historia, ciertas memorias, ciertas reacciones. ¿En dónde? En el inconsciente. A través de también algo que se llama, repito, submodalidades. ¿Qué son las submodalidades? Es la representación que tú le das a algo, ¿sí? O a alguien, ¿sí? A algún objeto, a alguna imagen. Por ejemplo, si yo en este momento te digo, piensa, te voy a decir una palabra y te digo gato. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando yo digo gato? ¿Sí? Probablemente tú piensas en una figurita so cute, so linda, completamente linda, amorosa, tierna, ¿no? Y te provoca incluso como risa o una expresión de ternura. Pero a lo mejor tú tuviste una desagradable experiencia con un gato y probablemente te arañó. Entonces, cuando tú piensas en gato, a lo mejor piensas en algo negro, agresivo y como atacándote, ¿no? Casi casi con las uñas así para provocarte algún daño, ¿sí? O bien, probablemente cuando piensas en gato, piensas en un gato hidráulico, en ese que se utiliza para cambiar las llantas de los carros. Te fijas que todas las personas pueden tener, incluso hay quien automáticamente piensa en gato y si nunca ha tenido la experiencia de tener un gato como tal cerca, vivo como mascota, pues probablemente piensa en un dibujo y su mente se va en automático a un dibujo, no a un gato real, porque a lo mejor la experiencia solo ha estado guardada en función a lo que he visto en imágenes, no en experiencias. Y hay personas que si su mascota preferida ha sido un gato y tú dices gato, imagínate, ¿sí? Pero va a reaccionar muy diferente a alguien que tiene la experiencia de su mascota, en donde es un gato que está actualmente disfrutando, viviendo con él o con ella, a alguien que perdió a su gatito y sobre todo si lo perdió recientemente. Te das cuenta, cada quien va a actuar o reaccionar muy diferente en función a una sola palabra. Si yo en este momento digo otra palabra, por ejemplo, digo beso, entonces, pues habrá quien, si tú dices beso y es una niña o un niño, de repente muchos de ellos dicen, ¡ay, guácala! ¿No? Pero si tú estás plenamente en el enamoramiento, dices, ¡ay, un beso! ¿No? Y hay personas que pudieran incluso pensar en la palabra beso como, ¡ay! O sea, con la añoranza de quisiera recibir un beso. ¿Te das cuenta cómo las experiencias van depositando en nosotros una reacción en consecuencia a solo una palabra? ¿Sí? Y así podríamos nosotros estar, pero hablando largo y tendido sobre cómo reaccionamos a esas palabras. Bueno, esa información que gira en torno a esa palabra que describe ese objeto, toda esa información le llamamos submodalidades. Esas submodalidades es como cómo se pudieran describir. ¿Sí? Por ejemplo, gato. Puedes decir calientito, tierno, pachoncito, gris, dulce, etcétera. O habrá quien pueda decir agresivo, negro, ojos fuertes, uñas, araña, ¿sí? Todo eso es lo que se llaman submodalidades. ¿Bien? Ok. Vamos bien, vamos bien. Recuerda que en Echando Chal a mí me gusta, me apasiona poderte compartir toda esta información como de una manera muy práctica para que lo puedas integrar en ti, en tu sabiduría y que en torno a esto puedas comenzar a vivir ya con la conciencia de cómo es que te ha estado pasando todo esto en tu vida, ¿no? No es el objetivo de hablarte específicamente con términos de programación neurolingüística en donde lejos de darte una información clara, pues te deje un poco más confundida o confundido, ¿no? Entonces, más o menos le estoy tratando de poner términos muy claros para todo eso que quiero que tú comprendas para que puedas lograr un cambio en tu vida. Entonces, mira, a todo esto, ¿ok? Imagina que ahora nosotros tenemos un sinfín de neuronas en nuestro cerebro que almacenan, que tienen información y se llama o se dice que se generan redes neuronales. Eso quiere decir que una red neuronal es una conexión con todos y cada uno de los objetos que nosotros conocemos. Entonces, incluso
hasta podría ser de los que no conocemos, porque también generamos hacia lo desconocido una red neuronal que en muchas ocasiones se produce como un estado de miedo, de inestabilidad, de inseguridad. ¿Por qué? Porque quizás las situaciones nuevas que has experimentado en tu vida ya te generaron una sensación que se acompañó con sus modalidades y entonces se colocó en una red neuronal relacionada con miedo. Entonces, así es como nosotros, si te puedes imaginar que tuviéramos una computadora que está conectada a una cantidad de cablecitos, entonces podríamos decir que si yo tengo gato se va a ir a una red neuronal relacionada con ya sea miedo, con ya sea con ternura, ya sea con cariño, ya sea con, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos colocando para ciertas experiencias de nuestra vida o para ciertos objetos una red neuronal diferente unas personas entre otras. Como por ejemplo la palabra trabajo, pues hay quien trabaja por placer, hay quien trabaja por obligación, hay quien trabaja por compromiso, hay quien trabaja por dinero y entonces esas serían las diferentes redes neuronales. ¿Sí? Ok, bueno. Si hasta aquí queda claro más o menos lo que hemos platicado respecto a cómo es que trabaja el consciente, el inconsciente, cómo es que el inconsciente lo que busca es mantenernos a salvo, vivos y sobre todo que es el encargado de el 93% de nuestras funciones físicas como también de nuestras actividades, nos podemos dar cuenta que en realidad no nos damos cuenta de nada, porque solamente tenemos el 7%, que es la parte consciente, que sería el encargado de generar la información valiosa, de producir lo que sí queremos y de crear las redes neuronales positivas para lograr todo lo que nosotros queremos, pero solo tenemos el 7%. Ahora imagínate que ese 7% lo estamos desperdiciando en crear más de lo mismo y en generar más miedo, en generar más bloqueos y en generar más redes neuronales que no nos están sumando. Entonces, ¿por qué puede suceder esto, Pau? Bueno, esto puede suceder porque nosotros vivimos en automático, ¿sí? Hemos dejado a nuestro inconsciente la responsabilidad completa de mantenernos a salvo. Y mantenernos a salvo incluso implica estar en una zona de confort. Entonces, ya todo lo que fuera hacer ejercicio y me duele, ay no, es que hay dolor. Entonces, el dolor pues no está dentro de él mantenerme a salvo. ¿Ya me explico? Entonces, ahí es cuando tenemos que ejercer nuestro trabajo desde el consciente y poder nosotros desde el 7% que tengamos consciente crear estados del ser que serían nuevas redes neuronales para todo eso que nos hemos estado restringiendo desde el inconsciente. ¿Bien? Ok. ¿Cómo es que podemos hacerlo? Bien, hay infinidad de técnicas para poder lograr estar conscientes y desde esa conciencia detener los automatismos que no nos están llevando a nada positivo en nuestra vida. Esto se logra a través de la programación neurolingüística, a través de la hipnosis y a través de la conciencia plena, que también puede ser el mindfulness, ¿sí? La conciencia plena justamente es una de las terapias que engloba un sinfín de técnicas que te ayudarían a detener el automático de tu vida y al tomar conciencia sanar todo lo que tengas que sanar que estuvo durante mucho tiempo guardado en el inconsciente, manteniéndote en una zona segura, en una zona a salvo, pero que en lo personal realmente no estuvo a salvo, porque estuviste probablemente creando historias muy diferentes a las historias que verdaderamente hubieras querido crear de tu vida, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque obviamente, digo, si trabajar tanto
me cansa o me agota, entonces mejor no quiero trabajar, aunque en realidad estoy alimentando una creencia de mejor dinero, aunque sea poquito, o las personas que tienen mucho dinero, entonces son personas que las critican mucho, porque en mi familia, las personas adineradas, entonces de seguro están realizando actos ilícitos, entonces mejor no quiero ser criticado. El inconsciente me está manteniendo a salvo del miedo a la crítica. Ya me expliqué cómo todo esto es, de verdad es más complejo de lo que te puedas imaginar, pero es tan sencillo al mismo tiempo, porque si tú te das cuenta, desde el consciente desactivas el automatismo y entonces, ¡pum!, lo puedes cambiar. Pero si no tomas conciencia, entonces vas a seguir viviendo en los automatismos, que en otro caso se llaman creencias. Bien, entonces mira, una de las técnicas que hoy quiero compartirte para desarrollar esa conciencia es algo que nos cuesta mucho trabajo realizar, que es caminar conscientes. En el mindfulness existen cápsulas, ¿sí? Las cápsulas, nosotros creemos que tomar conciencia a través de la meditación es muy difícil porque nos cuesta trabajo detener nuestra mente. Entonces, la mejor manera de llegar a eso es realizando estas prácticas mientras estamos nosotros en el día a día, viviendo, no esperando que puedas permanecer 45 minutos en una calma total, porque si nos esperamos a que eso suceda en ti, probablemente te desesperes y a lo mejor no lo logres y terminas igual o peor que como comenzaste. Entonces, una caminata consciente es aquella que te permite, mientras justo tú vas caminando, detenerte y utilizar ese espacio de tiempo para tener procesos conscientes, no inconscientes. Porque si tú estás caminando de manera inconsciente, estás provocándote que dentro de esos automatismos también los pensamientos vayan y vengan, pero adivina qué, preocupados en el futuro y también muy atentos y enganchados en el pasado. Y lo mejor que podemos hacer es, para crear mejores situaciones en tu vida, es estar en el momento presente, estar enfocada y enfocado, y es sobre todo que tu consciente pueda ver con claridad todo lo que va pasando sobre ti, sobre tu cuerpo y sobre tu mente, para entonces crear el cambio. Bien, entonces vamos a realizar esta cápsula, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio que es la caminata consciente, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a ponernos todos de pie, ¿ok? Perfecto. A ver si no apague acá, señor productor. Ok. ¿Todo bien? Bien. Nos vamos a poner de pie y comienza caminando. Vamos a caminar, así. Como estás caminando, estás bien. ¿Ok? Es el acto de caminar. Caminas, lo que haces a diario. ¿Bien? Ahora nos vamos a cambiar a una caminata consciente. De ahí, tú vas a comenzar a inhalar y cuando exhalas por tu boca, das tu primer paso. Ahora, inhalas por la nariz y exhalas. Eso quiere decir que vas a sintonizar tu inhalación en una pausa y tu exhalación en el paso. Inhalas y al exhalar por tu boca, diste el paso. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Ahora puedes incluso hacerlo, si tienes poco espacio, yo porque estás viéndome y no puedo irme tan lejos, pero si tú tienes poco espacio como yo, lo que puedes hacer es, ahora nos vamos en reversa, mientras inhalamos por la nariz,
y al exhalar, avanza. Una vez más, inhalas y al exhalar, avanzas. ¿Lo tienes? ¿Ok? Ahora vamos a dar 2 pasos en esta misma sintonía, pero ahora date la oportunidad de cerrar tus ojos. Inhalando. Sueltas tus brazos a la altura de tu cuerpo para que no te desniveles, porque como vas a tener tus ojos cerrados puedes sentir que te desnivelas. Entonces, inhalas y al exhalar das tus pasos. Inhalas en la posición en la que estás, con calma. Y al exhalar, das tu paso. Muy bien. A esto le llamamos caminata consciente. La idea es que la desarrolles al menos durante 2 minutos, ¿sí? 2 minutos. Tienes que respirar tan pausadamente como te sea permitido y al mismo tiempo serán tus pasos. Cuando tú te das el permiso de sintonizar o de sincronizar tu respiración a tus pasos, van a llegar muchísimos pensamientos a tu mente, pero el objetivo es no engancharte en esos pensamientos y entonces seguir con lo que estás haciendo, enfocándote en la respiración y en tus pasos. Esas 2 son actividades que estás realizando conscientemente. Es una caminata consciente con una respiración consciente. En ese momento te vas a dar cuenta que una parte de tu cuerpo se tambalea o se va probablemente hacia un lado o hacia el otro. Quizás te das cuenta de todo el ruido que tenías antes de haber comenzado con esa caminata. Yo recomiendo que esa caminata se realice como con una alarma. Esto es, como es una cápsula mindfulness, la idea es que tú en tu día a día pongas una alarma y digas a la 1 de la tarde, esté haciendo lo que esté haciendo, me voy a dar 2 minutos de caminata consciente. Eso hace que sí o sí, en donde tú estés, así sea en la calle, realices esa caminata consciente. Entonces, te vas a dar cuenta que corres, que te atrabancas, que no has comido, que tienes sed, vas a poder centrarte en ti y entonces poco a poco irás generando más conciencia. Lo que va a pasar es que al tomar conciencia vas a detener ciertos automatismos en los que estás viviendo y entonces comenzarás a vivir diferente, de una manera que más consciente. Y desde el consciente tomarás acciones muy diferentes, ¿sí? Esa es muy buena alternativa y muy buen tip para poder realmente cambiar lo que hoy ha estado pasando en tu vida. Otro tip que también les recomiendo realizar para detener los automatismos y escucharte más es anotar. Casi hay momentos de inconsciencia que tú hablas y no te escuchas. Solo hablas. Y a veces las respuestas que estás buscando están ahí, en eso mismo que tú has estado hablando, pero como no te escuchas, no hay como no hay como un feedback, no hay una retroalimentación en lo que tú hablas con lo que debieras escuchar. Entonces es como si llegas, por ejemplo, con Pau y dices, oye Pau, fíjate que el otro día soñé que entonces mi mamá estaba enfrente de mí, estaba muy enojada y me decía que se sentía muy avergonzada por mí, pero y entonces yo quiero saber por qué mi mamá se siente avergonzada de mí, si nunca me lo ha dicho, pero entonces, ¿qué fue lo que crees que haya pasado? Entonces comienzan a hablar todo el sueño, pero no se dan el permiso de analizar qué es lo que el inconsciente pudiera estarles diciendo a través de ese sueño. Entonces,
yo la verdad les recomiendo mucho escribir. Escribir es una de las técnicas más impactantes que te puedas encontrar para desarrollar y despertar tu conciencia. Hay momentos en los que escribimos y de repente lo leemos y decimos, ¿a qué horas escribí yo todo esto? ¿O en qué momento pensé todo esto? Es un proceso magnífico porque entonces al leerlo lo pasamos del cajón del inconsciente y lo depositamos en el cajón del consciente, ¿sí? Nos damos el permiso de que la información entre a través de nuestros ojos y sea asimilado por el consciente. Entonces, sí es muy recomendable que tú escribas. Y si tienes sueños recurrentes, también escríbelos, ¿sí? Mira, te voy a platicar en mi caso, ¿no? Para que te des una idea. Resulta que yo creo que, no soy la única persona, casi todos tenemos de repente ciertos sueños que son recurrentes. Bueno, resulta que el inconsciente nos habla a través de los sueños. ¿Por qué creen que a través de los sueños? Bueno, pues nos hablan a través de los sueños porque en un momento cúspide de ese sueño, realmente tenemos todos nuestros ruidos detenidos, ¿no? En pocas palabras, no hay ruido en el exterior y no hay ruido en el interior. No hay música, no hay tele, no hay celulares, no hay Instagram, no hay Facebook, no hay ningún tipo de distracción. Y además, también dejamos que nuestros pensamientos queden como en stand-by. En ese momento el inconsciente comienza a enviarnos información que es necesaria y nos quiere dar como que ciertas pautas. Entonces, ahí es cuando llegan ciertos sueños recurrentes. Bueno, pues te lo voy a platicar. A mí, yo tenía un sueño muy, muy recurrente y muy chistoso, porque yo soñaba que estaba yo en el carro y que mi mamá no estaba. Yo me veía como más chica y yo a cargo de mis hermanos. Mi mamá se había ido y entonces estábamos en el carro esperándola que llegara de donde tendría que llegar, y el carro comienza a caminar. Y el carro comienza a caminar y se iba el carro y se iba el carro y yo no sabía manejar. Yo me acuerdo que yo me pasaba al frente, agarraba el volante, pero yo no sabía manejar. Entonces yo me sentía responsable de mis hermanos, pero al mismo tiempo quería manejar y no podía parar el carro ni manejar. Lo chistoso de esto es que no solamente me llegó a pasar ese sueño cuando yo era más joven y que no sabía manejar, sino también lo llegué a tener cuando yo sabía manejar. Es más, ese sueño lo he llegado a tener algunas veces, incluso cuando ya mis hermanos crecieron y cuando incluso yo ya tengo hijos. Entonces, y sé manejar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese sueño hay bajadas, hay subidas y el carro sigue caminando solo. Y que yo quiero encontrar una banqueta, algo que detenga el carro como para mover las llantas y detener el carro, ¿sí? Ese es un sueño que me ha sucedido. No tanto así como una pesadilla, pero es un sueño que te provoca una ansiedad porque dices, no tienes el control. ¿Qué me está diciendo a mí el inconsciente? Que tengo que parar el carro y que tengo muchas responsabilidades sobre de mí, que estoy a cargo de muchas personas que las veo como pudiera haber visto a mis hermanos, de quienes yo me siento responsable, y que además de que me siento responsable, siento o creo que no voy a poder manejar la situación. ¿Te hace sentido? Bueno, pues cuando ya sabes que ese sueño llega y ya lo identificaste desde tu consciente, dices, Pau, tienes que parar el carro, voltea para ver a quién traes en el carro, de quién te estás haciendo responsable y qué habilidades tendrías que desarrollar para saber manejar esta situación. ¿Te das cuenta? Qué fácil se escucha, ¿no? Pero lo tuve que soñar varias veces y tuve que tomar conciencia de ese sueño. Pero ¿sabes qué fue lo que a mí más me ayudó? Haberlo escrito.
porque cuando yo comencé a escribir todas las posibles piezas o partes esenciales de la historia que se repetía tanto, entonces me di cuenta que esa historia tenía una relación con mi vida. Entonces yo te diría, revisa esos sueños que llegan muy, muy recurrentes a tu vida, porque lo más seguro es que sean sueños del inconsciente. Para saber si son sueños de tu inconsciente o sueños, digámoslo, premonitorios o de advertencia, o que sean realmente sueños astrales, hay una gran diferencia. Alguno de los programas de repente lo voy a platicar y voy a abarcar un poquito más acerca de los sueños, porque es un tema muy interesante que, aunque yo no soy traductora de sueños, me he enseñado a identificar al menos si están dentro de un sueño astral, si están en una premonición o bien si están dentro del inconsciente. Bien, entonces ahí hay como formas de identificarlos, ya les platicaré más al respecto. Pero para ahora que estamos hablando del tema del inconsciente, para poderlos identificar si son dentro del inconsciente, es: 1, tienen recurrencias, pasan en ciertas etapas de tu vida, incluso que se parecen entre sí, que tienen similitudes entre sí. En ese sueño, tú te ves y sabes que eres tú, ¿no? Sabes que eres tú, y hay personas relacionadas que realmente conoces. O sea, tus hermanos, tus papás, tu pareja, tus amigos, o sea, realmente son personas que conoces, son lugares que conoces y pudieran ser muy parecidos a experiencias vividas, ¿sí? Pueden parecerse a una experiencia vivida. Además, existe como siempre dentro de tu sueño, existe como un tipo de análisis en donde tú estás viendo el sueño y al mismo tiempo estás queriendo como resolverlo, como si hubiera una encrucijada dentro de él, ¿no? Es como si el inconsciente está tratando de ayudarte a analizar, ese es el punto. Existen situaciones como irracionales dentro del mismo sueño, para ser más clara, pero al mismo tiempo pareciera que tú estás como que viendo y diciendo, no, o sea, eso no puede ser de esa manera, como que tú estuvieras viendo la película, ¿ya me explico? Pero en la película sí eres tú. Y en un momento de estar viendo la película, ahora parece que la estás viviendo, cambias de la posición de un observador de película a el personaje principal de la película, ¿sí? Suele pasar mucho en ese tipo de sueños. Y algunas otras cosas más que de verdad no te pierdas echando chal, que te prometo que voy a hablar de este tema de los sueños, que también es muy interesante y que nos pueden dar información. Pero por lo pronto te invito a que escribas, anotes de una forma muy puntual todas, sobre todo las situaciones que te llamaron mucho la atención del sueño, ¿sí? Para que puedas darte a la tarea de interpretarlo, ¿bien? De poderlo interpretar, pero sobre todo no es solo interpretarlo, sino también cambiar lo que tuvieras que cambiar, para que el sueño te pueda dar la alerta de si tienes que parar el carro, si tienes que tomar decisiones, ¿sí? Si tienes que atender tu cuerpo. Hay infinidad de mensajes a través de los sueños que el inconsciente nos manda. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, pues quieren que realicemos un ejercicio ahora respecto a lo que podríamos llamar las submodalidades. ¿Sí? Ok, bueno, les voy a platicar. Algo que es magnífico es poder cambiar incluso las fobias o quitar las fobias a través de un manejo de submodalidades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un gato y te provoca miedo, una araña y te provoca miedo, te provoca pánico, no te puedes detener, sabemos muy bien que hay una red neuronal ocupada con una creencia limitante o con una sensación o reacción de pánico que te está queriendo el inconsciente mantener vivo, pero no sabes por qué. Simplemente existe ese miedo y existe esa fobia, ¿no? Como también existen los miedos, como el miedo al éxito, lo que hablábamos hace rato del dinero, ¿no? El miedo o el miedo al ejercicio o la resistencia al ejercicio, ¿ok?
todo eso se puede cambiar si nosotros logramos cambiar las submodalidades. Las submodalidades son las representaciones, hace ratito lo platicábamos, la representación que tú le das a cierta situación o a cierto objeto. Bien, entonces vamos a cambiarlas a través de esta técnica que te voy a compartir. ¿Te parece? Y esta técnica la pudieras tú realizar más constantemente para que puedas ir cambiando todo eso que hasta el día de hoy quizás te había afectado y sobre todo provocado miedo, provocado fobia, pánico, entre otras cosas. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a ello. Sí, me dice el productor, meditación, y yo sí, nomás que estaba tomando cafecito. Ok, vamos entonces a realizar un ejercicio de cambio de creencias a través de un cambio de submodalidades. ¿Bien? Ok. Te voy a pedir que en esa posición en la que te encuentras, sentada o sentado, tomes unas respiraciones conscientes. Esto es, permites que el aire entre por tu nariz, recorra tus fosas nasales, tráquea, pulmones y exhalas. Quiero que te des el permiso de relajarte mientras escuchas mi voz. Y estás sola y solo con tu respiración. Ahora quiero que traigas a tu mente una situación desagradable que quizás viviste. Quiero que te des el permiso de recordar algún momento en el que sentiste miedo o algún bloqueo. Y tranquilamente quiero que revises en qué parte de tu cuerpo se encuentra esa emoción relacionada con el miedo, con el bloqueo, con el pánico. Realiza un chequeo por todo tu cuerpo para experimentar esa sensación relacionada con la experiencia desagradable o de miedo. Ahora quiero que identifiques si en esa zona de tu cuerpo se siente dolor, ardor, pesadez. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo lo sientes? Si tuviera algún olor característico, algún color que se venga a tu mente en estos momentos, como para describir el efecto de esa emoción en tu cuerpo. Ahora quiero pedirte que lentamente lleves tus manos a esa zona de tu cuerpo en donde se encuentra estancada la emoción.
Siente que la tomas con tus manos, que la extraes de esa zona de tu cuerpo y que la colocaras delante de ti. Con el ojo de tu imaginación, quiero que la contemples detenidamente. ¿Qué forma tiene? ¿Es cuadrada? ¿Circular? ¿Triángulo? ¿Cuál sería su estado? ¿Líquido? ¿Gaseoso? ¿Sólido? ¿Es pesado o ligero? Ahora que está fuera de tu cuerpo, que lo tienes delante de ti, ¿sientes algún aroma en lo particular? ¿Algún olor? ¿Qué color tiene? Muy bien. Ahora que lo identificaste, quiero que te des el permiso de cambiarlo. Vamos a cambiarle el color. Incluso imagina que le pones brillitos o lunares de color, puntitos, rayitas. Imagina que cambia su estado. Si era líquido, lo haces sólido. Si era el sólido, lo haces líquido. Date el permiso de jugar con esa forma y cámbialo de forma. Con el ojo de tu imaginación todo esto es posible. Imagina ahora que se convierte en plumas de colores y que son ligeras, muy ligeras. Tanto que incluso si te das el permiso de soplar, se fueran volando. O imagina que lo haces tan pequeñito, que también, en cuanto tú lo soples, desaparecerá por completo. Vamos a despedirnos de esa situación, de esa emoción. Incluso vamos a despedirnos y a liberar esa red neuronal, colocándolo claramente delante de ti, agradeciendo todo el aprendizaje, agradeciendo todo el momento que estuvo ahí para ti y entregándolo a un mayor bien. Vas a inhalar profundo por tu nariz y al exhalar vas a soplar sobre tus manos para entregarlo ligeramente a la luz y dejar que se vaya, que desaparezca por completo. Quiero que observes para ver si todavía encuentras alguna partícula. Si sientes que aún permanece ahí, vamos nuevamente a realizar una respiración más profunda. Y con determinación y fuerza, vamos a expulsarlo en tu exhalación y soplar a tus manos para que se vaya completamente. Puedes sacudir tus manos con calma y sentir que ha desaparecido por completo. Ahora, quiero que lleves tu atención a esa zona de tu cuerpo, que te des el permiso de experimentar el cambio que ha habido. ¿Cómo se siente? ¿Desbloqueado y desbloqueada? ¿Ligero? ¿Relajada? ¿Relajado? Muy bien.
Habiendo hecho este cambio, te voy a pedir que lleves nuevamente la conciencia en tu respiración. Y mientras inhalas profundo, exhalas. Una vez más, inhalas profundo, exhalas. Abres tus ojos, estás aquí, sintiéndote maravillosamente bien. Gracias. Muy bien. Vamos regresando al aquí y a la ahora, poco a poco, con calma. Mira que este ejercicio es magnífico, es maravilloso. Porque si te das cuenta, no tenemos que ponerle nombre a esa situación. No siempre tenemos que saber qué es lo que queremos corregir. Solo podemos traer a nuestra mente las diferentes submodalidades de ese objeto, de esa experiencia, de ese dolor, y entonces desde ahí podemos cambiarlas. Y si nosotros podemos cambiarlas, ya cambiamos las creencias. Así es como funciona el inconsciente. El inconsciente no siempre tiene que razonar, es todo lo contrario. El inconsciente no razona, el inconsciente es literal. Y si nosotros le decimos, algo ya cambió, el inconsciente dice, es correcto, algo ya cambió. Así es que hoy realmente creo que tuvimos un tema magnífico y maravilloso. Hoy te regalé varias alternativas, varias técnicas para poder hablarle a tu inconsciente, para sobre todo también tomar conciencia, porque desde la conciencia es que vas a poder sanar muchísimas situaciones de tu vida que han estado desequilibradas, desarmonizadas, que no han estado funcionando. Pero créemelo, probablemente es porque has estado viviendo en el automatismo, te has estado bloqueando y no sabías por qué. Entonces, ya lo sabes, realiza tu caminata consciente, escribe todo. Si tienes sueños recurrentes, también escríbelos. Y cuando tú creas que es necesario, repite este ejercicio que nosotros realizamos para hacer un cambio de submodalidades y date el permiso de cambiar las representaciones a esas experiencias que tú has vivido, que probablemente tú sientes que ya lo habías trabajado, que tú sientes que ese dolor no se te quita, que tú sientes que ese miedo a las arañas o esa fobia en lo particular no desaparece. Inténtalo a través de las submodalidades. Bien, y si de alguna manera no puedes lograr tener éxito en todo eso que realmente te está complicando muchísimo en tu vida, pues ya sabes que puede estar muy arraigado en el inconsciente. Entonces pide ayuda, acude para que puedas realizar quizás alguna hipnosis, quizás algún trabajo de programación neurolingüística, quizás muchísimas más prácticas de mindfulness. Ayúdate definitivamente, porque tú puedes vivir diferente, tú puedes crear una realidad magnífica en tu vida. Solo es cuestión de que tomes acción. Y esa es mi invitación para ti el día de hoy, ¿vale? Así es que vamos a actuar, vamos a cambiar, vamos a renovarnos, que para eso estamos aquí, para evolucionar, para vivir siempre en plenitud. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros en su programa Echando Chal con Pau, y yo estoy feliz y comprometida con ustedes para seguir generando temas magníficos, temas de interés y sobre todo temas para ayudarte a cambiar y crecer en todas las áreas de tu vida. Nos vemos la próxima semana, tendremos un tema maravilloso, hablaremos de cómo sanar a través de la música. Wow, va a ser un tema que te va a súper gustar, a fascinar, yo lo sé. Así es que muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana en una transmisión más de Echando Chal, y recuerda sentirte bien, porque se siente muy bien sentirse bien. ¡Bravo!